Rapidez de una onda transversal. Una propiedad clave es, en su rapidez. Ay, creí. Rapidez de una onda transversal. Una propiedad clave es su rapidez. Las ondas de luz tienen una rapidez mucho mayor que las del sonido, que son de 3.00 por 10 a la 8 metros sobre segundo contra 344 metros sobre segundo. Por eso vemos el destello de un relámpago antes de escucharlo. En esta sección veremos qué determina la rapidez de propagación de ondas transversales en su cuerda. Es importante entender la rapidez porque es una parte fundamental del análisis de los instrumentos musicales de cuerda. Las cantidades físicas que determinan la rapidez de las ondas transversales en una cuerda son la tensión de la cuerda y su masa por unidad de longitud, que también se llama o es llamada densidad lineal de masa. Desarrollaremos la relación exacta entre la rapidez de onda, tensión y masa por unidad de longitud usando dos métodos. El primero es conceptualmente sencillo y considera una forma de onda específica. El segundo es más general y también es más formal. Rapidez de onda de una cuerda. Primer método. Consideremos una cuerda perfectamente flexible y está en una posición de equilibrio. La tensión es F y la densidad lineal de masa es mu. Despreciamos el peso de la cuerda, de modo que cuando la cuerda esté en reposo forma una línea perfecta. En un instante t que va a ser igual a 0, aplicamos una fuerza constante hacia arriba, que va a ser una fuerza F. Y esperaremos que el extremo se moviera con aceleración constante. Eso sucedería si se aplicara una masa puntual, pero aquí el efecto de la fuerza Fy o F sub y es poner sucesivamente cada vez más masa en movimiento. La onda viaja con una rapidez constante v y muestra que las partículas de la parte en movimiento se mueven hacia arriba con una velocidad constante v sub y, pero no con aceleración constante. Observemos que el impulso de la fuerza F sub y hasta instante t es F de sub y en el instante t. Según el teorema impulso-cantidad de movimiento, el impulso es igual al cambio en la componente transversal total o movimiento lineal de la parte de movimiento de la cuerda. Como inicio sin cantidad de movimiento transversal es igual a la cantidad de movimiento transversal total, que sería la masa por la velocidad y es sub 0. Como inicio sin cantidad de movimiento transversal es igual a la cantidad de movimiento transversal total, que va a ser la masa por la velocidad sub y. Entonces tenemos que el impulso transversal va a ser igual a la cantidad de movimiento transversal
¿Y eso qué va a ser? Entonces va a ser la fuerza F sub y en el instante t va a ser igual a la masa por la velocidad sub y. La cantidad de movimiento debe aumentar con el tiempo. Sin embargo, el punto de visión P se mueve con rapidez constante. La longitud de la cuerda, la masa total m en movimiento, también son proporcionales al tiempo y durante el cual la fuerza ha estado actuando. El cambio de la cantidad de movimiento lineal debe estar asociada únicamente a la cantidad creciente de masa en movimiento, no a la velocidad creciente de un elemento de masa individual. Es decir, que esta masa por la velocidad sub y no cambia porque esta masa no cambia, y tampoco porque la velocidad y cambie. En el instante t, el extremo izquierdo subió una distancia v sub y por t, y P, este punto P de la frontera ha avanzado una distancia vt. La fuerza total tiene dos componentes, que va a ser la fuerza y la fuerza F sub y. ¿Por qué F sub y? Si sabemos que no hay movimiento en la dirección a lo largo de la cuerda, en la dirección X. Así que, como no hay ninguna fuerza horizontal, la fuerza F y su magnitud de la componente horizontal no cambia. Entonces, en la posición desplazada, la tensión va a ser igual a la fuerza F al cuadrado más F sub y al cuadrado, entre paréntesis, un medio. Esta fuerza es mayor que la fuerza F, de manera que la cuerda se estira un poco. Para deducir que una expresión para la rapidez de onda v, observemos que el triángulo rectángulo que forma desde el vértice en P, con lados b sub y por t y vt, es semejante al triángulo rectángulo cuyo vértice está en este punto, con lados f sub y f. Entonces, como son triángulos semejantes, podríamos decir que la fuerza que sus pendientes van a ser las mismas. Entonces, podemos decir que f sub y sobre f va a ser igual a b sub y por instante t sobre v por t. Podemos despejar de esto f sub y, que vamos a tener que va a ser la fuerza por la velocidad y sub y por la velocidad. Y, usando el impulso transversal, tenemos que esto va a ser igual a f sub y por t, ese de acá. Y esto va a ser igual a la fuerza por la velocidad de y sobre v en el instante t. Y ahora, la masa de la parte en movimiento es el producto de la masa por unidad de longitud, que va a ser μ, y la longitud vt. Es decir, que la masa va a ser igual a μ
por Vt, que va a ser la cantidad de movimiento transversal, es el producto de la masa y la velocidad transversal en V. Entonces, la cantidad de movimiento transversal va a ser igual a esto, que va a ser a la masa por Vt. Y como sabemos que la masa va a ser igual a mu por Vt, tenemos que mu por la velocidad por el tiempo por la velocidad sub y. Al sustituir esto en la ecuación anterior, que era de F sub y por el gt es igual F v y sobre v sub t. Al sustituir en esta ecuación, tenemos que sabemos que esta fuerza F sub y por t, esta fuerza va a ser igual a la masa por la velocidad sub y. Pero sabemos que esa velocidad, masa por la velocidad v sub y es igual a esto. Entonces, sabemos que esta fuerza F sub y por t es igual a la masa por la velocidad velocidad v sub y. Entonces, podríamos reemplazar y tenemos que la fuerza F por la velocidad por v sub y por v y por el tiempo t va a ser igual a eso de acá. Entonces va a ser a mu por la velocidad por t, la velocidad v sub y. Entonces, simplificando la velocidad v sub y con esta velocidad se va, este tiempo t con este t se va. Entonces tenemos que, despejando la rapidez, tenemos que la rapidez al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A la fuerza F sobre mu. Entonces, despejando esa rapidez, tenemos que la rapidez va a ser igual a la raíz de la fuerza F sobre mu, donde tenemos que aquí esta es la tensión en la cuerda, esta es la masa por unidad de longitud y la rapidez transversal en una cuerda. Esta ecuación confirma que la rapidez de onda V, o sea esta, aumenta al incrementarse la tensión, o sea, se incrementa esta tensión F, pero disminuye cuando la masa por unidad de longitud aumenta. Va a disminuir la rapidez si esta masa de unidad aumenta. Rapidez de onda en una cuerda, segundo método. Aplicamos la ley, la segunda ley de Newton, que es la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por aceleración. A un segmento de la cuerda, cuya longitud es delta x. La masa va a ser igual a mu por delta de x. Los componentes de x y de las fuerzas tienen igual magnitud f y suman 0, porque el movimiento es transversal y no hay componentes de aceleración que estén en x. Para obtener la fuerza F1y y la fuerza que es F2y, el cociente entre la fuerza F1y sobre F es igual en magnitud a la pendiente de la cuerda en el punto X.
Y f2 y sobre f es igual en la componente en el punto x más delta x como pendiente. Entonces podríamos decir que la fuerza F1y sobre F va a ser igual por negativo de la primera derivada parcial de y sobre x en la posición x. Y f sub 2 y de sobre f va a ser igual a la primera derivada de y sobre x también, pero en la posición x más delta x. La notación nos recuerda que las derivadas se evalúan en los puntos x y x más delta de x. Entonces, podríamos factorizar, bueno, sacando primeramente f sub y total, podemos decir que f de y va a ser igual a la f1 sub y más f2 sub y, que va a ser igual a ¿qué? A la fuerza f de ¿qué? De la derivada parcial de y sobre dx en x más delta de x menos este de aquí, primera derivada de y sobre delta de x en la posición x. Ahora, si igualamos f de y a la masa que es mu por delta de x multiplicada por la componente y de aceleración, la segunda derivada, si multiplicamos pues la segunda derivada de y sobre de t, obtenemos que f por primera derivada de y sobre dx en la posición x más delta de x menos la primera derivada de y sobre x delta de x en la posición x va a ser igual a ¿qué? A mu por delta de x y multiplicamos la segunda derivada de y en función de t. Entonces, segunda derivada de y en función de t. O también podríamos dividir esta ecuación de aquí arriba entre la fuerza por el delta de x. Si dividimos esta ecuación por la fuerza y esta ecuación por la fuerza y delta de x, tenemos que la primera derivada de y en función de x en la posición x más delta de x menos la primera derivada de y sobre x en función de x sobre delta de x igual a mu o la cantidad de movimiento sobre f y multiplicada por la segunda derivada de y respecto de t. Ahora, si este límite cuando delta de x tiende a 0, en este límite al lado izquierdo se convierte en la derivada de primera derivada de y en función de x con respecto a x. Entonces, la segunda derivada parcial, entonces sería la segunda derivada parcial de y con respecto a dx. Entonces, vamos a tener que la segunda derivada de y respecto de x va a ser igual a mu sobre f
por la segunda derivada de y respecto de t. Y esto vemos que tiene exactamente la misma forma que la ecuación de onda. Entonces, eh, podemos decir que la rapidez va a ser igual a la fuerza sobre mu, que es la misma expresión que hemos hallado en el primer método. En esta deducción no hicimos supuestos especiales acerca de la forma de la onda, puesto que deducimos que nos llevó a redescribir la ecuación. Y la ecuación de onda, concluimos que la ecuación de onda es válida para las ondas en una cuerda que tiene cualquier forma. Energía de movimiento ondulatorio. Todo movimiento ondulatorio tiene energía asociada. La energía del Sol y los efectos destructivos del oleaje y de los terremotos. Para generar cualquiera de los movimientos ondulatorios, necesitamos aplicar una fuerza a una parte de la onda. El punto de aplicación se mueve así que efectuamos trabajo sobre el sistema. Al propagarse, cada parte ejerce una fuerza y realiza un trabajo. De este modo, una onda transporta energía de una región del espacio a otra. Examinemos otra vez las ondas transversales. ¿Cómo se transfiere energía de una parte de la cuerda a otra? Imagine una onda que viaja de izquierda a derecha. Y considere un punto A específico de la cuerda. La cuerda a la izquierda del punto A este lado, ejerce una fuerza sobre la cuerda a la derecha de a esta parte. Se muestran las componentes F de X y F de Y, que son estos dos. De la fuerza que la cuerda a la izquierda de A ejerce sobre la cuerda a la derecha de A. La magnitud de los componentes horizontal de F de X es igual a la tensión F en la cuerda, sin perturbación. Observemos que la fuerza F sub Y sobre la F, esto es igual al negativo de la pendiente de la cuerda en A, en este punto, que también está dada por la primera derivada parcial de Y respecto de X. Al reunir esto tenemos que la fuerza sub Y, F sub Y, que depende de X y también de T, va a ser igual a menos la fuerza resultante por la primera derivada de Y respecto de X. Necesitamos este signo negativo porque la fuerza F sub Y es negativo cuando la pendiente es positiva. Representamos la fuerza como esa fuerza como F sub Y que depende de X y de Y. Cuando el punto A se mueve en la dirección Y, la fuerza F sub Y efectúa trabajo sobre el punto Y. Transfiere energía a la parte que está a la derecha. Que está a la derecha. A la derecha de A. La potencia corresponde a P en el punto A. Es la fuerza transversal de F sub Y que depende de X y de Y de T. En A multiplica por la velocidad transversal, que es la velocidad V sub Y, que depende de X y de T, que va a ser igual a que la velocidad V sub Y, que depende de X y de T,
va a ser igual a la primera derivada de y respecto de x de este punto. Entonces podemos decir que la potencia P, que depende de x y de t, va a ser igual a la fuerza F sub y multiplicada por la velocidad V sub y esta va a ser igual a menos la fuerza, la primera derivada de y respecto de x y de t, sobre x, multiplicado por la primera derivada de y respecto de t. Es válida para cualquier onda en una cuerda, sea sinusoidal o no, para una onda sinusoidal con función de onda dada por la ecuación. Tenemos y que está en función de x de t, que va a ser igual a coseno de k por x menos la frecuencia por el tiempo t. Si derivamos esto respecto de x, vamos a tener que la primera derivada de y respecto de x va a ser igual a ¿qué? Menos k por la amplitud seno de kx menos sobre d por t. Ahora, si esta misma ecuación la derivamos respecto al tiempo, vamos a tener que la primera derivada de y respecto del tiempo va a ser igual a ¿qué? A la frecuencia por la amplitud seno de k por x menos w, o sea, la frecuencia por un tiempo t. Y podemos ver que esta ecuación es igual a esta de aquí. Y esta de aquí es igual a esta de aquí. Entonces, reemplazando esas dos ecuaciones que hemos hallado al derivar, hallamos esta ecuación, o bueno, reemplazamos esta ecuación, y tenemos que la potencia va a ser igual a ¿qué? A la fuerza por K por la frecuencia angular, por la amplitud al cuadrado, seno al cuadrado de kx menos la frecuencia por el tiempo t. Esta ecuación también podemos expresarla también sabiendo que la frecuencia va a ser igual a la rapidez por k y la rapidez al cuadrado va a ser igual a la fuerza sobre la densidad lineal o densidad lineal de masa. Entonces tenemos que la potencia va a ser igual a la raíz de la densidad lineal de masa por la fuerza multiplicado por la frecuencia al cuadrado, la amplitud al cuadrado por el seno cuadrado de kx menos w, la frecuencia t. La función seno nunca es negativa, así que la potencia instantánea en una onda sinusoidal es positiva, o bien es cero. Pero nunca se transfiere energía en la dirección opuesta a la dirección de propagación de la onda. El valor máximo de la potencia se da en seno al cuadrado es igual a la unidad. Entonces, podemos decir que la potencia máxima va a ser igual a la raíz de la densidad lineal de masa por la fuerza multiplicada por la frecuencia al cuadrado y la amplitud al cuadrado. El valor medio de la función seno obtenido a partir de cualquier número entero de ciclos es un medio.
Entonces vemos que la potencia media es solo un medio de la potencia instantánea máxima. Entonces decimos que la potencia media va a ser igual a un medio de la potencia máxima. Entonces va a ser que la densidad lineal de masa por la fuerza multiplicada por la frecuencia al cuadrado y la amplitud al cuadrado. La razón media es proporcional al cuadrado de la amplitud y el cuadrado de la frecuencia. Esta proporcionalidad es un resultado general para ondas mecánicas de todo tipo. Densidad de las ondas. Las ondas transfieren energía en una sola dimensión del espacio. Sin embargo, otros tipos de ondas, como las ondas sonoras en el aire y las ondas sísmicas en la Tierra, transportan energía en las tres dimensiones. Definimos su intensidad como la rapidez media con que la onda transporta energía por unidad de área, a través de una superficie perpendicular a la dirección de propagación. La intensidad es la potencia media por unidad de área y se mide en watts por metro cuadrado. Entonces, si se propaga igualmente en todas direcciones, la intensidad a una distancia r de la fuente es inversamente proporcional a r al cuadrado. Ese resultado, que se conoce como la ley del cuadrado inverso de la intensidad, es consecuencia directa de la conservación de la energía. Si la potencia desarrollada eh, por la fuente es P, entonces la intensidad media 1 en una esfera con radio 1 y superficie 4pi por el radio 1 al cuadrado sería. Entonces tendríamos que la intensidad 1 va a ser igual a la potencia sobre 4 veces pi el radio 1 al cuadrado. Y la intensidad media 2 en una esfera con diferentes radio 2, la potencia P debería ser la misma en ambas. Entonces tenemos que 4 veces pi el radio 1 al cuadrado por la intensidad 1 va a ser igual a 4 veces pi radio 2 al cuadrado por la intensidad 2. Entonces podríamos simplificar el 4pi con el 4pi y se va. Entonces podemos decir que la intensidad 1 sobre la intensidad 2 va a ser igual al radio 2 al cuadrado sobre el radio 1 al cuadrado. Y esa va a ser la distancia de la fuente en el punto 2, que va a ser este de acá. Y esta va a ser la distancia de la fuente en el punto 1, que va a ser este más pequeño.